En primer lugar, un cálido saludo desde Santiago de Chile a todos ustedes que entiendo que están en distintas ciudades del Perú. Yo quiero comenzar mi intervención, espero que sea breve, agradeciéndoles mucho por esta oportunidad de poder dialogar y reflexionar en conjunto. Yo creo que es muy importante tener este tipo de diálogos que crucen las fronteras y nos permitan encontrarnos en preguntas comunes, reflexiones comunes. Yo le agradezco y felicito sobre todo a los que han organizado este ciclo, porque creo que se concentra en un tema que es muy relevante, como es el de la comunicación. Yo quiero agradecer especialmente al Ministerio de la Cultura en Junín, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, al Colegio de Periodistas, y me permito también agradecer y valorar el trabajo que hace la agencia de noticias Presenza. A mí me han pedido reflexionar sobre comunicación y acción política. Me pusieron un desafío bastante difícil, lo que me propusieron, porque esas dos palabras, comunicación y acción política, la verdad es que hoy día en realidad están totalmente contrapuestas. Si hay algo que todos experimentamos, ustedes y yo, todos en el mundo de hoy, es que hay una distancia sideral entre políticos y ciudadanos. Si hay algo que crece hoy día en todo el mundo, es la total desconfianza, la sospecha, el descrédito de los políticos ante los ojos de los ciudadanos. Y francamente yo, que estoy involucrado también en la actividad política, comparto esa misma desconfianza. Quizás porque los humanistas no somos estrictamente hablando políticos, somos más bien parte de un movimiento social que actúa también en política. Pero lamentablemente, quienes se dedican a la actividad política se han ganado con creces una sombra de sospecha bajo la cual son observados por los pueblos del mundo entero. Y créanme que en cada país uno piensa que solo allí está la sombra de duda y sospecha contra los políticos. Lo deben sentir ustedes en Perú, lo sentimos acá en Chile, pero créanme que hoy día esa es una realidad en el mundo entero. Para mí hoy día es casi más sorprendente que alguien todavía les crea a los políticos tradicionales y los vote. Eso es por lo menos a mí lo que me llama la atención. Hace solo unos pocos días nos hemos enterado del último de los escándalos de platas ocultas en paraísos fiscales por cientos y tal vez miles de políticos de los 5 continentes. Con horror, con asco, hemos visto pasar una lista de presidentes, de reyes, de ministros, de parlamentarios, de hombres de negocios, de banqueros, de deportistas, que han escondido miles de millones de dólares en esos paraísos en los que nadie pregunta de dónde viene esa plata y a dónde, por supuesto, no se paga ni un centavo en impuestos. Pero lo más dramático es que gran parte de esa plata son recursos robados a los pueblos de nuestros países que siguen viviendo en la miseria, en la desesperanza y en el sueño de poder darle una vida digna a sus familias. Ustedes allá en Perú se están preparando para un proceso electoral en el que se va a elegir al próximo o la próxima presidente del Perú. Acá en Chile, nosotros nos enteramos del financiamiento ilegal de casi el 100% de las campañas de los candidatos de las últimas elecciones, tanto a parlamentarios como a presidentes. Va quedando en evidencia
lo que los humanistas venimos denunciando desde hace años, que los políticos tradicionales no son más que servidores de los grandes poderes económicos. Y lo decimos así de claro, con todas sus letras. Los políticos tradicionales no son más que empleados de estos grandes grupos económicos, de las grandes multinacionales. Los políticos han traicionado la base misma de la democracia, que es representar a aquellos que los han elegido. Hoy día vivimos en el mundo entero bajo la tiranía del dinero. Y en esa tiranía manda justamente el dinero. Son los grandes empresarios, el sistema financiero, las multinacionales, las que definen las leyes de nuestros países, las que deciden lo que se hará o lo que se dejará de hacer. Son esos mismos poderes gigantescos los que presionan por tratados de libre comercio que los benefician a ellos mismos. Y ahora último, son ellos los que han impuesto la firma del nefasto TPP, el Tratado Transpacífico, que se ha redactado y firmado a espaldas de las poblaciones en secreto, pero que han participado en la redacción justamente los representantes de los grandes poderes económicos multinacionales. Y me extiendo en estas reflexiones para mostrarles que hoy día no hay nada más alejado, nada más en la antípoda que los políticos y la comunicación verdadera con la ciudadanía. Por eso les digo que me ponen en un problema grande y serio cuando me piden que yo una estas dos palabras y hable de comunicación y acción política, cuando lo que sucede hoy día es que están totalmente en posiciones opuestas. Está más que clara la distancia de los políticos con la gente, con nosotros. Pero lo que hoy sienten los pueblos va mucho más allá de eso. La antigua solidaridad, heredera de lo que en algún momento se llamó fraternidad, ha terminado por perder todo significado. Los compañeros de trabajo, de estudio, de deporte y las amistades de otras épocas toman el carácter de competidores. Los miembros de la pareja incluso luchan por el dominio, calculando desde el comienzo de esa relación cómo hacer la cuota de beneficio al mantenerse unidos o cómo será la cuota al separarse. Y esto que digo suena terrible, pero nunca antes el mundo estuvo tan comunicado. Tenemos WhatsApp, Twitter, Facebook, todas las formas de comunicación que queremos. Sin embargo, los individuos padecen hoy cada día más una angustiosa incomunicación. Nunca los centros urbanos estuvieron más poblados que hoy. Sin embargo, la gente habla de soledad. Nunca las personas necesitaron más que ahora del calor humano. Sin embargo, cualquier acercamiento convierte en sospechosa a la amabilidad y a la ayuda. Pareciera entonces que no es posible desarrollar el tema que me he propuesto. Sin embargo, creo que hay algunas cuestiones que de todas maneras podemos desarrollar. Así que no pierdan la esperanza. ¿Qué es comunicación? ¿Qué es comunicación? La Real Academia de la Lengua nos dice que para entender qué es la comunicación es preciso considerar la etimología de la palabra, es decir, de dónde viene. Pues bien, la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que quiere decir común, pero también quiere decir compartir. Entonces, de acuerdo con el significado anterior, es preciso destacar a la comunicación humana,
a la comunicación humana, que se manifiesta cuando el receptor y el emisor por diversos modos se relacionan intercambiando información. Intercambiando información. De acuerdo a esta definición, la comunicación, a ver si me siguen, supone una paridad, una posición y una relación de igual a igual entre dos o más personas. La comunicación significa que compartimos y podemos compartir solo cuando tú y yo nos ubicamos en un mismo plano, cuando no hay una relación de superioridad, de autoridad, de verticalidad entre el uno y el otro. He ahí entonces la primera condición para hablar de comunicación. Igualdad, paridad, reconocernos iguales, reconocernos pares, reconocer que compartimos sueños y esperanzas, temores y fracasos. Experimentar que somos muy diferentes, porque cada uno de nosotros es un ser humano único, pero que somos iguales, porque ninguno está por sobre el otro. Ahí radica uno de los principios fundamentales del humanismo, este principio de la paridad, de la igualdad, de la comunicación, expresada como ningún ser humano por encima del otro. Ningún ser humano por sobre otro. Y ese principio está a la base de la comunicación, de la verdadera comunicación. Cuando hay promesas que uno sabe que no se van a cumplir, cuando hay discursos carentes de todo contenido, cuando se recorren ciudades y pueblos sin siquiera escuchar a quienes ahí viven y a los que ahí trabajan, cuando se repiten consignas vacías, porque así lo recomendó un estudio de marketing, entonces, queridos amigos y amigas, hay palabras, hay sonidos, hay ruido, pero no hay comunicación. Y eso, lamentablemente, es lo que sucede hoy en día. Hoy día la acción política está mucho más cerca de esto último, de palabras vacías, de sonidos, de ruidos, que del verdadero afán de producir transformaciones que ayuden a superar el dolor y el sufrimiento. Y justamente ahí radica para mí la razón fundamental del quehacer político. La razón fundamental de la acción política, su sentido único y exclusivo, es si está orientada verdaderamente a mejorar las condiciones de vida de mi pueblo, de mi ciudad, de mi país. Al menos para el humanismo, ese es el sentido único de actuar en política. Ese es el sentido de actuar en política. Contribuir a superar el dolor y el sufrimiento. Entendemos la política como un medio para llevar adelante un proyecto humanizador. Y esto puede sonar muy raro en este mundo, en un mundo deshumanizado, en un mundo mezquino, en un mundo cruel, en un mundo incomunicado. Para nosotros esa acción política debe ser el reflejo, la expresión de anhelos muy profundos que nos unen, que nos vinculan, porque coincidimos en nuestras esperanzas, en nuestros dolores y también en nuestras alegrías y en nuestras frustraciones. La acción política va a ser coherente solo si en ella coincide lo que siento profundamente, lo que pienso y lo que finalmente hago.
esa acción política va a ser válida solo si sus efectos terminan en otros y no en mí. Y esa acción política va a tener sentido solo si contribuye a la humanización. Esa acción tendrá futuro solo si se impulsa en dirección a la construcción de una nación humana. Entonces estamos diciendo que la verdadera acción política debe ser coherente, debe ser válida, debe tener sentido y debe tener futuro. 4 cuestiones fundamentales. Pero para eso, la acción política tiene que modificar completamente su signo. En la carta 10 del excelente libro Cartas a mis amigos de Silo, este autor argentino plantea lo siguiente, y abro comillas, dice: de nada valdrá a futuro el presidente, el primer ministro, el senador o el diputado si no existe una construcción de base con gran cohesión organizativa, capaz de movilizarse y vincularse con otras organizaciones, capaz de levantar la voz y hacer sentir su fuerza no violenta. Los partidos políticos, los gremios y sindicatos se han ido alejando sistemáticamente de sus bases humanas. Se han ido incomunicando. El Estado ha sufrido 1000 transformaciones y únicamente las grandes corporaciones y el capital financiero internacional ha avanzado en su poder, concentrando la capacidad decisoria mundial hasta límites casi inimaginables hace solo 2 décadas. ¿De qué podría valer hoy una militancia que tratara de ocupar las cáscaras vacías de la democracia formal? ¿De qué podría valer una militancia que se dedicara solamente a eso? Decididamente, la acción debe plantearse en el medio mínimo inmediato y únicamente desde allí, en base al conflicto concreto, debe construirse la representatividad real. Pero los problemas existenciales de la base social no se expresan exclusivamente como dificultades económicas y políticas. Por lo tanto, un partido que lleve adelante el ideario humanista y que instrumentalmente ocupe espacios parlamentarios tiene significación institucional, pero no puede dar respuesta a las necesidades de la gente. El nuevo poder se construirá desde la base social como movimiento amplio, descentralizado y federativo. La pregunta que hoy día debe hacerse todo militante no es quién va a ser primer ministro o quién va a ser presidente. La pregunta que todo militante debe hacerse es cómo formaremos nuestros centros de comunicación directa, nuestras redes de consejos vecinales, cómo daremos participación a todas las organizaciones mínimas de base en las que se expresa el trabajo, el deporte, el arte, la cultura, la religiosidad popular. Ese movimiento no puede ser pensado en términos políticos formales tradicionales, sino en términos de diversidad convergente. Tampoco debe concebirse el crecimiento de ese movimiento dentro de los moldes de un gradualismo que va ganando progresivamente espacio y estratos sociales. Debe plantearse en términos de efecto demostración, que es típico de una sociedad planetaria multiconectada, apta para reproducir y adaptar el éxito de un modelo en colectividades muy alejadas y muy diferentes entre sí. Quiero que retengan esta idea de efecto demostración. Hasta aquí la cita del libro de Silo, Cartas a mis amigos. Hay ahí un elemento fundamental de la nueva acción política.
el efecto demostración. Tan importante me parece el efecto demostración y tanto tiene que ver con la verdadera comunicación de la acción política, que quiero compartir con usted la definición que se da en el diccionario del Nuevo Humanismo, a este concepto que me parece central en la nueva forma de acción política. Dice este diccionario: se usa en el Nuevo Humanismo a la palabra efecto demostración para señalar un acontecimiento social capaz de actuar ejemplarmente en puntos contiguos o aún muy alejados. En este último caso, las comunicaciones cada día más veloces y numerosas contribuyen a estrechar distancias, por lo que el efecto demostración tiende a ser más frecuente. Por otra parte, la similitud de situaciones estructurales en un sistema que se mundializa hace que el efecto de demostración se importe y se exporte con mucha mayor facilidad. La importancia de este fenómeno radica en que muestra la posibilidad de incorporación de un acontecimiento en ámbitos más amplios que aquellos en los que tuvo su origen. Por ejemplo, se lleva a cabo una experiencia de democracia real, de participación social, de organización en la base social, en un pequeño municipio lejano de Perú, de Bolivia o de Brasil, pero tiene un resultado tan interesante que actúa como efecto demostración para ser replicado posteriormente incluso en grandes ciudades y capitales del mundo entero. Es decir, ese efecto demostración, en este caso es un ejemplo de influencia débil que sigue un recorrido desde el lugar pequeño hasta llegar a los grandes lugares de decisión. Se debe tener en cuenta que ninguna formación social o cultural permanece pasiva, sino que actúa con el efecto de demostración de pequeña o de gran escala, y que éste se modifica al caer dentro de un nuevo ámbito. De ese lugar pequeño, alejado, luego es replicado en Nueva York, en París, en Lima o en Santiago. La serie de efectos de demostración que puede generar la diversidad cultural enriquece sin duda este proceso actual de mundialización que estamos viviendo. Hasta ahí parte de la definición de efecto de demostración, que me parece fundamental en la nueva forma de acción política con comunicación directa con los ciudadanos, con las organizaciones sociales. Yo creo que la acción política coherente es aquella que busca en su barrio, en su pueblo, en cualquier lugar donde se realice, ser un efecto de demostración que sea inspirador para otros y que pueda luego ser replicado en otros lugares muy cercanos o muy lejanos. La acción política coherente es aquella que ubica al ser humano como valor y preocupación central por sobre cualquier otro valor. Y eso lo dicen muchos, pero lo practican muy pocos. Son muy pocos los que ubican al ser humano como valor central. Ponen a la patria, a Dios, al Estado, al dinero, lo que sea, pero no al ser humano. Si se ubica al ser humano como valor central, esa acción siempre va a ser no violenta, porque va a comprender que cualquier forma de violencia es anteponer algo por sobre el ser humano. Será fundamental que la acción política coherente se practique con democracia real o con democracia directa. La democracia real es muy diferente a las democracias que conocemos hoy día. En la democracia real o directa se consulta permanentemente a la población sobre cualquier decisión a tomar, saliendo de ese modo de esta democracia formal en la cual los ciudadanos no decidimos absolutamente nada. Es cierto que votamos cada 4 o cada 6 años,
pero después que votamos no tenemos ninguna participación en las decisiones. Nadie nos consulta nada y terminan haciendo lo que se les da la gana sin importarles los compromisos que asumieron mientras eran candidatas o candidatos. Hoy existen los avances tecnológicos que permiten consultar en forma permanente a la ciudadanía sobre todos aquellos aspectos que afectan sus vidas. Un municipio coherente y comunicativo consultará siempre a los vecinos por las prioridades a fijar en el plan de inversiones local, por ejemplo. Ahí tienen un vínculo fundamental entre acción política y comunicación. La consulta permanente. Eso es comunicación paritaria. La democracia directa. También son elementos fundamentales de la comunicación entre política y ciudadanía el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa popular de ley, la revocación de mandato. Son todas formas de democracia real, directa, comunicativa entre quienes están en el poder político y el conjunto de la ciudadanía, que son los verdaderos soberanos que deben tomar las decisiones. La ley de responsabilidad política es quizá el eje central de la relación entre comunicación y acción política. Me parece que aquí estamos en un punto central. Esta ley de responsabilidad política obliga a cualquier político a cumplir con aquello que promete en épocas electorales. Y en caso de no cumplir o de no hacer al menos los esfuerzos necesarios para cumplir con sus promesas, le entrega herramientas a la ciudadanía para revocarle el mandato a ese político. Esta ley, que por supuesto no es jamás discutida por los parlamentos, una diputada humanista, Laura Rodríguez, la presentó en Chile hace más de 20 años y todavía duerme en los cajones porque no les interesa a los políticos que exista una ley de responsabilidad política. Esta ley es fundamental para el buen ejercicio de la democracia porque hoy sucede que hay un total divorcio entre políticos y ciudadanos. Cuando se es candidato se promete una cosa. Los electores le creen y lo apoyan votando por él. Y una vez que es electo, hacen exactamente lo contrario, beneficiando a los poderosos y no a quienes lo eligieron. Sin embargo, en ese momento en que éste traiciona a los ciudadanos, no hay cómo sacarlo de su cargo. Se necesita una ley de responsabilidad política porque estamos en una verdadera trampa. Y por lo mismo, los electores deben contar con una herramienta para sacar a los que nos han engañado con promesas falsas. Hay en todo lo que decimos un nuevo modo de enfocar la política, entendiéndola como expresión social de mis mejores aspiraciones, de mis búsquedas más profundas, de mis sentimientos más nobles. Queda la pregunta, ¿es eso posible? ¿Es eso posible? Seguramente es muy difícil. Ustedes lo saben allá en Perú, lo sabemos acá en Chile, lo sabemos en el mundo entero. Hoy día los políticos no actúan desde sus mejores aspiraciones, sus búsquedas más profundas, sus sentimientos más nobles. De no mediar un cambio muy profundo en todos nosotros, lo más probable es que esto no se logre. Por eso es que la acción política debe ir siempre acompañada también de un proceso de transformación personal. Si queremos un mundo no violento, debemos aprender a superar la violencia que anida en nosotros mismos. Si queremos un mundo sin odios, debemos aprender a reconciliarnos con quienes nos hemos enemistado. Si queremos un mundo más justo, debemos cambiar también algo en nuestro interior. Y si queremos un mundo más humano, debemos hacer crecer lo humano en el interior de cada uno
de nosotros. Ese es para mí el aporte fundamental del humanismo. Por eso yo al menos, queridas amigas y amigos, participo del humanismo, soy humanista desde los 15, 16 años. La propuesta y la práctica de la transformación simultánea a nivel personal y social me parece que es lo más revolucionario que uno puede proponer y practicar hoy día. No esperar que los cambios vengan de afuera, no quedarme solamente con el cambio interno. Es esa simultaneidad de transformación social y personal la que me parece fundamental y una propuesta totalmente innovadora. Mientras lucho por superar la violencia en el mundo, también observo la violencia que hay en mí y amablemente voy tratando de superarla, de transformarla. Por tanto, también es parte de mi acción política ir transformándome a mí mismo en un ser humano mejor, no violento, comunicativo, positivo, alegre, que abre el futuro a los demás y también a mí mismo. Hay mucho más que podríamos decir en torno a estos temas, sobre todo de la importancia de esa transformación personal y social simultánea, sobre todo de la importancia de avanzar en la comunicación, no solo de los grandes conjuntos humanos, sino que también con mis seres más cercanos. Seguramente ustedes van a poder profundizar mucho más en el intercambio que van a tener ahora. Así es que esto por mi parte, nada más. Muchas gracias.